Saludos mi gente, Sembrando y Cosechando en República Dominicana. Hoy tenemos un contenido muy importante aquí y es un tema que está en el tapete hoy día aquí en la República Dominicana y en gran parte del mundo. Sabemos la situación sino el país Haití y tenemos hoy una interrogante que tenemos que desglosarlo aquí y ese tema de la violencia en Haití y queremos saber algunos datos tan importantes, pero hoy tenemos una invitada especial. No es la primera vez, ella es Roberta, mi esposa, y es una experta y ha investigado mucho acerca de lo que es el área de la geografía e historia dominicana y a nivel mundial también. Bienvenida. Gracias. Eh, Roberta, mira, yo tengo una pregunta. Yo sé que el pueblo también. ¿Por qué los haitianos son tan violentos y ellos practican tanta violencia? ¿A qué se debe eso? Bien, la raza haitiana está influenciada directamente por su cultura. Sabemos que la cultura haitiana tiene unos rasgos característicos muy agresivos y muy violentos. Por ejemplo, cuando estudiamos la religión haitiana nos damos cuenta que ellos practican una especie de religión que es muy agresiva, que es sacrificando a ídolos y así. En realidad, para poder comprender esta forma de nuestros vecinos haitianos, no de todos, no de todos, porque es una parte de ellos. No podríamos generalizar de que todos los haitianos son agresivos, de que todos los haitianos son violentos, porque en realidad no es así, pero sí tienen una peculiaridad muy diferente a la raza dominicana. La raza dominicana es más pasiva en su mayoría, aunque aquí también aparecen personas, claro, agresivas y con de todas maneras y de todas formas podemos encontrar dominicanos, pero estamos hablando de la mayoría. Entonces la mayoría de las actitudes de los haitianos es como tienden a ser un poco más violentos, más agresivos que la raza dominicana. La raza dominicana es mucho más pasiva en su mayoría, con sus excepciones en ambas partes. Ahora bien, tenemos que irnos a la historia para poder entender esta parte, esta conducta. Bueno, pienso que sí. Antes de que tú sigas de la historia, mi gente, usted sabe que en la República Dominicana hacen su protesta también. Hacemos lo que le llamamos huelga, como Huelgas, sobrenombre, huelgas, ¿verdad? O protesta. Aquí la hacemos pacíficamente. Y la gente quema neumáticos en la calle, No donde tan no hay ningún problema. pacíficas. Bueno, pero no tan así, nos ponemos en una balanza. Sí, usted puede ver que es muy diferente. son menos agresivas. Las huelgas dominicanas son menos agresivas que las haitianas, porque aquí se limitan más a quema de neumáticos, que no es nada bueno para el ambiente, pero así es. Pero en Haití salen, óyeme, y enciendo vehículos que ellos encuentran en la cama, en la calle. Por ejemplo, miren ese video ahí. Ahí ellos salen a la calle y queman todo. Si encuentran camiones, lo queman. Destruyen los vehículos. Oye, la intención es destruir que todo el que tiene su carrito, su casita bien hecho, queman casa. Es como que, vamos aquí, es como que una especie de envidia le entran a ellos, porque ¿por qué tienen ellos que quemar en la casa a algunos vecinos en la ciudad, quemar los vehículos? Es una manera de ellos llamar la atención. Pero es una manera de llamar la atención, pero errónea, afectando a quien no tiene culpa de nada. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, sí se hace huelga. Nuestra historia está influenciada por un gran periodo de huelga y de revueltas, donde también murieron muchas personas, muchos héroes, pero no son tan agresivas. Las personas que murieron, por ejemplo, que han muerto en huelga, ella porque la policía interviene y hay enfrentamiento entre la guardia intentando poner control y los que están haciendo la huelga, y ahí se sale de control algunas cosas y por eso resultan heridos o porque se quieren poner muy agresivos con la policía. Pero el caso de Haití es que ellos son agresivos con quien tiene que ver y con quien no tiene que ver. Ahí es que está el caso. Y que ellos, por lo general, quieren las cosas a la mala, a la brava. Entonces hay un origen que está trabajando con ellos ahí. Hay un origen que según la historia podemos conversar un poquito y también ponerla aquí los televidentes y los seguidores al tanto de eso, las personas principalmente los que aman la historia.
Un presidente dominicano nuestro, el ex presidente Leonel Fernández, dijo una vez que Haití es un estado fallido. Pero ¿por qué él se basó en esa parte? Y porque yo también pienso y opino igual que Está interesante, ¿por qué? Que el doctor Leonel Fernández, que Haití es un estado fallido, porque si vemos los inicios de Haití, lo primero es, vamos a ver cómo inició Haití. Vamos a poner unas cuantas imágenes para que nuestros seguidores puedan ir mirando. Ok, mientras que ella va hablando, ustedes van mirando las imágenes. Sí, las imágenes del mapa. Sabemos que compartimos una isla con nuestro vecino país de Haití, la isla La Española para esa época. La Española, así se llama nuestra isla completa, se llama La Española. Entonces, aquí en esta isla, luego del descubrimiento de América, que España ocupa toda la isla, descubre España, hay un momento en que España tiende a ponerle más atención al lado oriental, es decir, al lado del este, y descuida un poco el lado occidental, el oeste de la isla. Estamos hablando directamente de los años 1600, por ahí. Para esta época tenía España el control de toda la isla, pero empezaron a tener conflicto con los demás vecinos países europeos como Inglaterra, Portugal y también a tener problemas con Francia, porque España no quería compartir los productos que comercializaba, que llevaba desde aquí, no lo quería compartir con los otros imperios europeos, solamente lo querían para ellos. Ahora bien, esos países empezaron a sentirse excluido del proyecto económico que España tenía y que estaba consiguiendo tantas cosas aquí en el Caribe. Ellos también querían ser partícipes. Sí. Y de esta manera surgen los piratas franceses. También, junto con los piratas franceses, habían ingleses y portugueses, pero principalmente los franceses. Estos piratas se ubican en la isla Tortuga, que esa isla pertenece a Haití. Ahí actualmente Haití lo utiliza para el área militar. Actualmente la isla Tortuga es una isla bien grande que pertenece a Haití en la actualidad. Entonces ahí se habitan la isla Tortuga y de esta manera están muy cerca de la parte occidental de la isla. Luego que surge la piratería, los piratas siguen tomando fuerza, su mala práctica. Aquí muchos de los criollos españoles del lado que ahora es Dominicana empezaron a venderle a ellos también. Y por ahí empezó la piratería, se le llama a esa época en nuestra isla. La piratería, el gobernador para esa época, que era Antonio de Osorio, según nuestra historia, que está registrada en varios libros, por ejemplo el libro Historia y Geografía Dominicana, que es del Ministerio de Educación. También hay otros libros que tienen esos datos importantes y también podemos encontrarlo en internet si quieren investigar un poco más. Bueno, sí. En esa época el actual gobernante Antonio de Osorio, para tratar de eliminar la piratería, lo que hace es que él desaloja a los habitantes de la zona del norte y del oeste de la isla, que actualmente es donde está Haití. En la zona, para ese tiempo se llamaba Vallajá y Yaguana. Entonces desalojan a la gente que vivían ahí, porque eran los que estaban vendiendo productos ilegales con los piratas, y esa parte quedó sola, quedó solitaria. Fue un error, por así decirlo, de Antonio de Osorio. Él pensó que iba a hacer una buena estrategia, pero fue un error, porque eso posibilitó de que los piratas franceses entraran con más facilidad a la zona occidental. Ahí se establecieron y comenzaron a traer esclavos negros desde África. Después que Francia se establece, es larga, pero es interesante. Después que Francia se establece ahí, de una manera ilegal, porque esa es la parte, fue de una manera ilegal que Francia entró a la Española. Okay. Porque a pesar de que España también entró de una manera ilegal, porque España, aquí había indígenas habitando y España entró
a invadirnos, pero ya en este caso España tenía todo bajo su control y Francia entra ilegal pero con España, no con los indígenas, porque ya los indígenas para esa época no eran los principales, sino que ya era España el gobierno principal de la isla. El actual gobernador para esa época de la isla La Española era Antonio de Osorio. Él intentó una manera de eliminar la piratería, como era en esa zona que se practicaba más, desalojó todos esos pobladores de esa zona, esos moradores, y esto lo que empeoró la situación porque de esta manera los piratas que estaban en la isla Tortuga se le hizo fácil entrar y apoderarse del oeste de la isla. Entonces de esa manera surge Francia. Los piratas entran a la zona del oeste, como eran franceses, entonces tienen el apoyo de Francia, del gobierno francés, ahí se establecen, más adelante hacen acuerdo con España y se dividen. La isla se la dividen entre Francia y España. El lado occidental se llamó Saint-Domingue o Santo Domingo francés y el lado oriental Santo Domingo o Santo Domingo español. O sea, vamos a aclarar un poquito aquí. O sea, que estamos hablando, mi gente, de lo que es la violencia, porque ellos son así tan violentos, esa gente. Estamos estudiando su historia. Era su historia, una historia un poquito larga, y hay unos cuantos puntos aquí que tenemos que analizar. Bastante importante, mi gente, que le llama mucho la atención a todos nosotros y a la gran población que nos mira a nosotros a través de este canal. Y antes de continuar, yo le invito a suscribirse a mi canal si no lo está, darle like a este video, manita arriba, y permite que nosotros sigamos llevándole más contenido interesante como este. Entonces, me decía que viene siendo como un cruce, que ya todo lo malo. Ya ahí se divide la isla en dos partes. Ya desde ese entonces se dividió la isla. Francia y España, Haití y Dominicana. Entonces, ¿qué pasa con Francia? Que ya Francia, después que está establecido en el oeste, empieza a traer grandes cantidades de esclavos negros desde África. ¿Por qué surge la necesidad de traer esclavos? Porque inmediatamente ellos se apoderaron de la parte oeste, empezaron a producir la caña de azúcar que se producía, era el principal, para esta época, la principal producción de la isla, la caña de azúcar. Entonces, Francia también se pone a trabajar en eso, los ingenios azucareros, y necesita mano de obra fuerte como es la raza negra, porque la raza negra tiene su característica que es una raza muy fuerte. Esa raza aguanta mucho más que la raza blanca es más débil. Bueno, estamos dando cuenta que tú tienes un mundo aquí de contenido, de lo que es la historia y geografía. Sí. Y entonces, pero... bueno, no tanto. Pero Roberta, hablemos un poco, sabes que Haití es el país más pobre del Caribe y es uno de los más pobres a nivel mundial. Sí. Pero entonces, ¿cómo era la economía antes de ellos, de Haití? Bueno, de esta época que yo estoy narrando ahora, de los años 1600 y 1700, específicamente en los años 1700 y 1800, la economía del lado de Haití mejoró, era mejor que la nuestra, pero ya es que en esa época estamos hablando de Francia y España todavía, pero son Haití y Dominicana. El lado occidental era más próspero y producía más, tenía más ingenio azucarero que el lado español en un momento dado de la historia, pero los africanos eran maltratados, estaban sometidos a todo tipo de abuso y de maltrato por parte de los amos blancos, de los franceses. En el lado de Saint-Domingue, que ahora es Haití, entonces estaba la raza esclava, que fue una mezcla de francés y africano. Y también toda la descendencia negra era esclava, trabajaban en la caña de azúcar, pero tenemos imágenes en la historia que no lo presentan, que eran amarrados en cadenas, que ellos lo llevaban, lo sacaban. Llevaban todo amarrado. Amarrado en cadenas.
Entonces era la esclavitud. Eran trasladados en cadena, eran sometidos, como decía ahorita, a todo tipo de maltrato, a todo tipo de abuso. Entonces los esclavos negros empiezan a pensar en tejer la idea de liberarse de los amos blancos, que eran los franceses. Ya esta mezcla estaba. Ya sabemos que la raza haitiana es producto de la mezcla de franceses y africanos. Entonces, todos esos negros esclavos se rebelaron, tejieron un plan, una idea, se levantaron líderes esclavos, se levantaron líderes negros, como aparece en la historia, Henry Christophe, Jean-Jacques Dessalines y otro más. Y para 1804 específicamente fue que se independizan de Francia, Haití se independiza de Francia, es decir, que Haití surgió primero que República Dominicana. Okay. Haití nos lleva a nosotros como 18 años de independencia primero. Entonces Haití se independiza de Francia, los esclavos negros se rebelan contra los amos blancos. Y en esa independencia fue una independencia agresiva, porque los esclavos mataron a los blancos con lo que tuvieran en la mano. Era con lo que tenían, con piedra, con palos, con colines. Por eso es que en realidad ellos son muy buenos manejando esos colines. Nosotros las armas blancas, los haitianos. Los haitianos hasta ahora tenemos esos datos de que ellos son muy ágiles usando los machetes. Y desde la historia vemos eso. Ellos, y con armas también, ellos pelearon con armas, pero también recuerden que no todos tenían acceso a armas de fuego para esa época, sino que piedra, palos, colines, todo lo que tuvieran a mano y se pudieran defender, porque estaban siendo sometidos de una manera demasiado brutal por los amos blancos. Entonces, pero yo me pregunto, Roberta, la República Dominicana se le fue adelante, sí, en economía, igual que otros países. ¿Por qué ellos están tan cerca de nosotros? Como que ellos no acogen lo bueno, ¿verdad? Entonces, sí. ¿a qué se debe? Porque ellos todo lo llevan más para atrás y Santo Domingo o República Dominicana va creciendo más. Va creciendo Entonces, más. Muchos historiadores y sociólogos tienen la misma opinión que yo. Yo también opino igual que ellos, yo investigando. Opino igual que ellos que al ser una nación que se formó en las bases de unos líderes que no eran tan letrados para esa época, no tenían lo suficiente conocimiento para dirigir un país. Sí, se liberaron, sí, se independizaron y lograron muchas cosas buenas. Incluso el primer país de raza negra en lograr eliminar la esclavitud fue Haití. okay. Abolieron la esclavitud. Pero a pesar de esas cosas buenas, los líderes de la revolución haitiana no tenían los conocimientos necesarios tan a profundidad, aunque eran líderes que habían tenido un poquito más de privilegio que los esclavos negros, que eso no tuvieron ningún tipo de acceso a educación. Aunque estos líderes tenían acceso a educación, pero era limitada. Ellos no tenían o sea, ellos tenían poco conocimiento, en lo que es la economía y la administración. Lo que es administrar una nación. Ellos no sabían reproducir, simplemente ellos lo que eran esclavos. Liberarse. Y dependían de sus amos. Ellos buscaban liberarse. Estamos entendiendo, sí, bien. Entonces, yo espero que ustedes también estén entendiendo aquí la parte de ella, porque yo sé que es un tema muy amplio. Lo estamos resumiendo. Sí, lo estamos resumiendo lo más que se pueda, ya que sí. El mundo va rápido, ¿verdad? Y nosotros también. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es en el ámbito religioso, Roberta. Cuando hablamos, ¿tú crees que tiene que ver con la violencia, el ámbito religioso de ella, directamente? ¿Le ha afectado al país su religión? Le afecta, porque como yo decía al inicio, no todos los haitianos practican el hacerle homenaje a Papá Candelo, Papá Bocó, pero hay una gran parte de Haití que tiene ese tipo de creencia, ese tipo de cultura, y que está registrada también en la historia de que ellos hacen sacrificios de animales, hacen una especie de rito agresivos para adorar a su Dios. Aunque hay una parte de la población haitiana que es cristiana, que es creyente, okay, católica, que cree en Dios, que es una religión más moral, más pasiva, donde busca el bien de la humanidad, pero sí, la otra religión es más agresiva. Donde se predica a Dios
a Jesucristo, predicamos la paz, la armonía. Exactamente, la armonía. Jesucristo es paz, armonía, paciencia, gozo, y están los frutos del Espíritu. Cosa que ellos no dependen de eso, y entonces es una diferencia muy grande. Es una diferencia grande. Podemos ver aquí, miren aquí estas imágenes, la vegetación, un lado lleno de árboles hermosos, donde lo protegemos aquí con uña y dientes, y de aquel lado podemos ver, del lado de Haití, lo que es un desierto. Sí, por eso. Y así no se crece. Sí, porque las bases de la nación dominicana están afianzadas en la libertad. Que el principal líder independentista, Juan Pablo Duarte, ¿qué trajo? ¿Cuáles ideas trajo para independizarnos de Haití? La libertad. Esa fue el primer valor que trajo Pero como Duarte. decía en la comedia, esa gente sabían de letras, La y soberanía, escribían sí, y diseñaban. sabían de Y ellos letras. tenían un plan ya hecho. Tenían un plan, una constitución organizada, a diferencia de Haití, que aunque tenían, ellos crearon una constitución, claro que sí, claro, para poder independizarse y tener el nombre, porque luego ya ellos tienen el nombre de Haití, que significa tierra de alturas o de grandes montañas, tierras altas, porque ese lado es más alto que la zona del este. Nosotros tenemos más llanura que Haití. Haití no tiene mucha llanura, tiene menos que nosotros. Ellos tienen más sierras y cordilleras que nosotros, montañas. Entonces, sí la religión tiene que ver. Tiene un poco Le ha afectado mucho. Pienso que sí. Y entonces, mirando ya los últimos tiempos, ya las bandas se empoderaron del país entero. Se empoderaron. Lo que quedaba era un ministro, y ya el ministro ya le dieron para afuera. Entonces Ahora no se puede empezar allá. ¿Y a qué se debe eso? Entonces, ¿cómo ellos no mantuvieron lo que es un liderazgo político allí? Sí. Haití ha sido muy influenciado por la inestabilidad política, aunque nosotros no estamos fuera de eso. También la historia dominicana contempla en su historia mucha inestabilidad política, un presidente hoy, luego de unos meses otro, golpe de Estado, un movimiento permanente en los presidentes, pero la diferencia de nosotros que aquí existe una organización del Estado. Aquí existe organización del Estado, división de los poderes, y en Haití, a pesar de que ellos sí tuvieron una organización y tuvieron su primera carta magna, su primera constitución, no sé cómo le llaman ellos, pero es un libro de leyes en todos los países. Cada país tiene un libro de leyes donde está la organización, la salud, donde se organizan los sectores salud, educación, seguridad de los ciudadanos y a medio ambiente y muchas cosas más que nosotros conocemos. Yo creo que, mi gente, como lo decía en el video pasado, Satanás vino con un propósito: matar, robar y destruir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el Dios que ellos más convocan allí? Hay gente cristiana allá, que adoran a Dios en Haití. No podemos ignorar esa parte. Allí hay gente que son creyentes también, pero su gran mayoría, la religión principal viene siendo esa. Son religiones paganas, se le llama. Exactamente. Porque adoran ídolos y practican. Entonces, donde adoran a Satanás, pues yo creo que no puede haber paz. Siempre hay un problema, una situación, aunque muchas veces le quiera hacer ver a la persona cosas que no son. Bien, mira, la última pregunta ya para cerrar. ¿Sabes que la República Dominicana es uno de los países más ricos a nivel de Caribe y posiblemente de mucho del mundo? La economía ha ido creciendo bastante grande. Y tenemos al lado de nosotros siendo uno de los más ricos de América, del Caribe. Del Caribe. Entonces, teniendo un país vecino al lado que solamente lo divide en parte un río, ¿cómo es que ellos son tan pobres? Aunque tenemos idiomas diferentes. Bien. Lo que pasa es que en Haití ha influido muchas cosas. Primeramente, la última etapa de inestabilidad que ha tenido en el país, de inestabilidad con los presidentes políticos. Sí, una inestabilidad política. Que no ha permanecido un presidente, ellos han estado solos, gobernándose solos. La política en Haití es muy débil, el liderazgo político en Haití es muy débil.
Otro factor también que ha influenciado en que ellos continúen siendo un país muy pobre es que ellos no tienen una organización, por ejemplo, un control de fecundidad y natalidad. En cada país, el área de salud pública es la que se encarga de llevar un control de fecundidad y natalidad, es decir, de promediar cuántos hijos puede tener una mujer del país que sea y cuánto puede parir, eso se le llama fecundidad. Y también el control de natalidad, que se refiere a nacimientos. ¿Cuántos nacimientos por familia le conviene a la nación? Porque hay que hacer un análisis en ese dato. En nuestro país no se prohíbe el número de hijos, pero que también nosotros tenemos un control. Aquí las mujeres dominicanas... ¿Cómo se controla aquí? No, las mujeres dominicanas, nosotras mismas, nos hemos propuesto eso. Es muy raro. Se planifica en es muy anticonceptivo. raro, nos planificamos. Y la misma salud pública distribuye anticonceptivos de manera gratuita. Según salud pública aquí dice que por cada 10 parturientes, le llaman. Cada 10 personas, cada 10 mujeres que van a dar a luz a un hospital, hay 6 haitianas y 4 dominicanas. O sea que yo no llevo la delantera, aunque es un país extranjero. Sí, porque ellos no tienen un control, aparte de que la salud en Haití es muy cara, igual que la educación. Sí, es porque muy allá alto el costo. en Haití supuestamente unos 90,000 pesos o 90,000 GU allá para una persona aceptarla en un hospital. De hecho, allá son parteras, que llaman. Parteras que tienen la gran mayoría. Para dar a luz fuera de los hospitales. No tienen acceso a ir a los hospitales porque no tienen dinero. Entonces aquí le dan todo gratis. Entonces, exactamente por esa misma vía, ellos no han tenido una estrategia, un control de los nacimientos, de cuántos niños es conveniente que tenga una haitiana, porque no podemos poner un ejemplo práctico de China. China es una potencia y ellos, como son tantos, ¿qué han tenido que hacer estratégicamente? Han analizado terreno, han analizado cantidad de alimentos, alimentación, salud, todo han analizado y han puesto un límite para que las chinas tengan hijos. Entonces, aquí no lo han puesto. Hubo un tiempo en el 2005 por allí, que ellos le aceptaban por mujer un hijo. Solamente tiene que prepararse. En China. Eso fue por un periodo de 10 años, lo hicieron así. Para poder controlar. Incluso en ese tiempo, el idioma que más se hablaba, ¿sí?, era el mandarín. Y el mandarín se habla en muy pocos países. Pero que ellos son muchos. Pero caramba, en ese tiempo ellos eran 1.000 millones de habitantes. Entonces 1.000 millones más que América y que toda esta zona, un solo país tenía más que todos estos países de por aquí. Sí, pero demasiado. Por eso, porque China tiene bien claro, el gobierno chino tiene bien claro el control de natalidad, de nacimiento de niños. Y tiene bien claro cuántos son, un censo constante para llevar un control. Porque eso es lo que no hay en Haití, es que en Haití no hay un control en ninguna área. Yo estoy mencionando la salud. Y ahora es menos. No hay control porque... ¿Qué pueden analizar eso? Los ministros. No, los ministros no, ya se cayó no, todo. El primer ministro no está, pero quedan otros, que es el gabinete del presidente, que se supone que eran los que ayudaban, la mano derecha del presidente, tienen que quedar ahí también. Pero está manipulado a lo que diga, la jefe de la banda, ya lo sacaron todo. Sí. Ellos tienen control. Porque ya las bandas han tomado el control absoluto de la situación, porque son unos enfrentamientos muy violentos y muy agresivos, como el tema que estamos tratando. Son personas que no le tienen miedo a nada. No le tienen miedo a nada. Están dispuestos a matar y a destruir con tal de lograr su objetivo. Pero lamentablemente los objetivos que ellos persiguen son para seguir hundiéndose. Porque no es porque, por ejemplo, ellos no luchan por un bien común. Los padres de la patria aquí, conjunto a un grupo de gente valiente aquí, se enfrentaron, tenían su objetivo y estaban dispuestos a que lo mataran. Y ellos lucharon por un bien común, pero ellos es para trazarse más. Sí. O sea que lo que ellos hacen allí, toda esa huelga no es por el crecimiento, sino no como es por el crecimiento de Haití. Es penoso. Sí. Es penoso. Todo lo que ellos tienen es recibiendo solamente con violencia
nada de crecimiento. Y yo creo que también no lo enseñaron a trabajar y a crecer los otros países, porque solamente le interesaban, en aquel tiempo, como tú decías, venían y saqueaban el país, se llevaban el oro y muchos tipos de, de minas, de eso, de materiales, de minas. Ellos le enseñaron a trabajar, pero Para para trabajar, ellos. sí, para No, trabajar ellos para le ellos. enseñaron a trabajar bien duro, porque la raza haitiana tiene otra peculiaridad, y es que ellos producían mucho la tierra. Ellos se enfocan más en el trabajo manual, en el trabajo bruto, en la tierra. Exacto. Por eso es que digo que le falta intelectualidad a los gobernantes haitianos. Porque aunque sí se necesitan hombres que trabajen la tierra, pero en estos tiempos modernos, como estamos viviendo en estos tiempos ahora, se necesita el conocimiento también de la letra, de la ciencia, de la filosofía, para poder competir con los países que están avanzando a Hasta que nivel tú digas, mundial. muchos de ellos dicen, ustedes y nosotros no somos nadie, porque nosotros somos los que construimos la casa. Digo, oye, ve, Mano de se obra, sienten mano de obra importantes bruta. porque siguen siendo esclavos aquí, aunque ellos le pagan su dinero, ¿verdad? Y envían, tienen todo, pero aunque sea un mínimo por ciento, siguen siendo esclavos. Viven Sí. trabajando del brazo, del Ellos se tiempo, adaptaron al trabajo y no se pesado. disponen a tener ellos empleados manejados por ellos Se mismos. Entonces, adaptaron. como que ellos siguen igual. Sí, al trabajo pesado y al trabajo bruto. Y se nosotros nos adaptaron. reímos aquí de ellos, bueno, No, porque también en Haití hay muchos profesionales sí. muy buenos. Se dice que de los mejores médicos salen de Haití, pero ya estamos Ok, hablando de espérate, otros no, años, espérate, de ahora no. Espérate. Ya en los últimos años una crisis eminente en Haití. Espérate, Roberta, pero entonces, ¿dónde estudian ellos la carrera? No, fuera del país. Es aquí que ellos vienen a Y estudiar, en Cuba, van a Cuba, o sea en que allá- Estados Unidos. Incluso allá ni en la escuela pública, porque allá en la escuela no hay escuela pública, allí todo es pagado. Sí, Siempre es se le privada. recomienda. No, y son estos haitianos de lo que estamos diciendo, que salen licenciados y doctores, son hijos de los haitianos más pudientes. No estamos hablando de la raza pobre de Haití, estamos hablando de la raza No, porque- alta, de la clase alta de Es Haití. que allí da más de dos clases. Alta y- Allá hay una que alta y está baja. muy por debajo y una por encima. Ujú. Una alta y una muy para abajo. Para no decir ni hay ni media ni baja, sino muy por debajo. Casita de sábana. Sí. Entonces los ricachones allá son los que Esos tienen ese son privilegio. Los que tienen exactamente los privilegios. Lamentablemente, pues muchas gracias, Roberta. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta este momento. Ya usted sabe, comparte este video. Les recuerdo que le dé like si no le ha dado. Y si no está suscrito, pues suscríbete. Muchas gracias.